El Escorial, septiembre de 1598. Los corredores del Palacio Sombrío se sienten en silencio, rompidos solo por los gritos de los médicos y la moña ocasional que emite de la Cámara del Reino. Dentro de la habitación, sobre una cama deteriorada, un hombre se siente en agonía. Su cuerpo, ya poderoso, ahora está derramado por el dolor. Sus manos, deformadas por Gould, resemblan clavos inútiles. Sus piernas, llenas de edema, no lo han apoyado durante semanas. El olor pútrido que emana de sus tisúes descomponentes es tan intenso que incluso los servidores más dedicados cubren sus narices cuando entran a la cámara. Este hombre no es un criminal común, pagando por sus pecados, ni un común, sin acceso a la cura médica. Él es Philip II, el más poderoso monarca de su época, rey de un imperio donde el sol nunca se acelera, rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, duque de Milán y maestro de los vastos territorios del Nuevo Mundo. El hombre que desafió a Elizabeth de Inglaterra, quien construyó el magnífico Escorial, quien lideró la lucha contra la Reformación protestante, ahora se acerca a una muerte lenta y excruciante, abandonada por su propio cuerpo. ¿Cómo fue que el rey más poderoso del mundo llegó a este final trágico y repugnante? Para entender el horror de los últimos días de Philip II, debemos volver a tiempo y encontrar al hombre detrás de la cámara. Nacido el 21 de mayo de 1527 en Valladolid, Philip fue hijo del emperador Charles V y la princesa portuguesa Isabella. Desde una edad muy joven, él se acostumbró a gobernar el vasto imperio que su padre había construido. A pesar de ser un guerrero por su naturaleza, Philip demostró ser un burócrata meticuloso, un administrador obsesionado con detalles. Fue conocido como el rey de los papeles, el rey de los libros. Esa fue su dedicación a los documentos y la escritura. Pasó horas en su estudio notando cada aspecto de la gobernanza de su imperio. Cuando Charles V se abdicó en 1556, Philip inheriría el trono español y mucho del imperio. En 1580, en medio de la crisis de sucesión portuguesa a la hora de la desaparición del rey Sebastián en la batalla de Alcázar Quibir, Philip afirmó su derecho al trono portugués como abuelo de Manuel y, con un ejército liderado por el duque de Alba, derrotó a los ejércitos de Dom Antonio, abogado de Crato, y fue concedido el trono de Philip y de Portugal, uniendo los dos mayores poderes mundiales bajo su trono. El rey era un hombre complejo, profundamente religioso y un fervente defensor del catolicismo. Se consideraba a sí mismo la mano armada de Dios en la tierra. Sobre su comando, la Inquisición española alcanzó su pico, persiguiendo herederos e infieles. Al mismo tiempo, era patrón de los artes, un colector refinado y un creador visionario. Su mayor legado arquitectónico, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, combinó palacio, monasterio y mausoleo, un perfecto simbolismo para un rey que vio su poder como una extensión de Dios. En su vida personal, Philip se casó 4 veces. Su primera esposa, María Manuela de Portugal, murió dando nacimiento a Príncipe Carlos, quien luego sería imprisionado por su propio padre por insubordinación, muriendo bajo circunstancias misteriosas. Su segunda esposa, Mary Tudor de Inglaterra, conocida como Blondie Mary, también murió sin darse herederos. La tercera, Elizabeth de Valois, le dio 2 hijas antes de morir en la nacición. La cuarta y última, Ana de Austria, quien fue su hermana, finalmente le dio a su querido heredero, el futuro Philip III, junto con otras niñas, aunque solo 5 sobrevivieron a la infancia. A pesar de su poder casi absoluto, Philip II nunca fue un hombre saludable. A partir de su juventud, sufrió ataques recurrentes de gout, una enfermedad dolorosa causada por exceso de ácido úrico en la sangre, que forma cristales en los joints, causando una inflamación intensa. El gout fue conocido como la enfermedad de los reyes, ya que principalmente afectaba a los ricos que indulgían en dietas ricas en carne roja y vino, exactamente como el caso de Philip. A medida que pasaron los años, sus ataques de gout se volvieron más frecuentes y severos. En 1590, a los 63 años, la salud del rey comenzó a deteriorarse significativamente. Además del gout crónico, comenzó a sufrir enfermedades de tercio cada 3 días, un síntoma típico de malaria.
También desarrolló edema severa, una acumulación de flujo que deslizaba sus pies hasta el punto de hacerlos irreconocibles. La combinación de estas enfermedades gradualmente lo inmovilizó. Él, que antes se llamaba el Rey Prudente, ahora era un prisionero de su propio cuerpo. Los últimos 2 años de su vida fueron un verdadero calvario. Alrededor de 1596, Philip no podía escribir. Sus manos deformadas de gout no podían mantenerse a pie. Irónicamente, para un hombre que había construido su identidad como administrador y burócrata, esto representaba una pérdida devastadora. Su cuerpo, que nunca había sido particularmente robusto, empezó a fallar. El rey que controlaba la mitad del mundo ahora solo controlaba sus funciones básicas. En julio de 1598, la condición de Philip empeoró dramáticamente. La edema se distribuyó a través de su cuerpo, causando dolor excruciante. El gout atacó no solo sus manos y pies, sino también sus pies, sus brazos e incluso su espalda. Los médicos reyes, sin poder en la lucha contra este sufrimiento, se refirieron a la droga y a las purgaciones, que solo debilitaron a la monarquía. La enfermedad no se disminuyó y Philip alternó entre delirio y momentos de agonizante lucidez. Fue durante este periodo que su situación alcanzó la altura del horror. Permanentemente confinado en su cama, el rey desarrolló enfermedades profundas que rápidamente se infectaron. Las heridas abiertas en su espalda, pecho y pies se convirtieron en terrenos para la infección, atrayendo insectos y creando un ambiente conducido a la proliferación de parásitos. Los reportes indican que su matriz tenía que ser perforada para permitir que los líquidos Badeli del rey se hundieran sin tener que moverse, lo que sería imposible debido al dolor excruciante. Como si eso no fuera suficiente, el cuerpo de monarquía enfermado y inmóvil se convirtió en propietario de una infestación masiva de líquidos. El rey mismo, en uno de sus últimos momentos de lucidez, está dicho a haber comentado con ironía triste: ve cómo este cuerpo, que comandó la mitad del mundo ahora, ni siquiera puede comandar sus propios parásitos. Los más cercanos observaron cómo el gran Felipe II estaba literalmente devorado vivo, incapaz de defenderse incluso contra las pequeñas criaturas. El horror de esta situación no fue solo físico. Para un hombre profundo de religión como Felipe, la degradación de su cuerpo también representaba un trato espiritual. Varios cuentos indican que, en sus momentos de lucidez, el rey vio su sufrimiento como una purgación anticipada, una expiación de sus pecados incluso antes de su muerte. Uno de los clérigos que lo asistió en sus últimos días escribió que su majestad sufrió el dolor con tanta paciencia y devoción cristiana que se parecía más como un santo en juicio que un monarca muerto. En la mañana, el 13 de septiembre de 1598, después de 52 días de agonía ininterrumpida, Felipe II finalmente encontró su fin. Sus últimos momentos fueron una mezcla del delirio y la extrema devoción religiosa. Con un crucifixo en sus manos deformadas murmuró sus últimas palabras. Una oración o quizás una petición de perdón que nadie sabe por certa. Lo que se sabe es que cuando la muerte finalmente lo tomó, su rostro, transfigurado por el dolor, parecía relajarse, como si finalmente encontrara el alivio que la medicina de su tiempo no podía ofrecer. El cuerpo del rey, esa cabeza torturada que una vez alojó una de las minas más poderosas de Europa, se preparó rápidamente para la muerte. Los embalmadores trabajaron con dificultad, tratando de dar dignidad a lo que había sido en las últimas semanas algo casi inhumano. El cuerpo fue luego llevado a la cripta royal del monasterio Escorial, ese mismo edificio majestuoso que Philip había ordenado, construido como símbolo de su poder y fe. La muerte de Philip II cierra un capítulo fascinante y contradictorio en la historia europea. El rey que dedicó su vida a la expansión y preservación del catolicismo, quien envió a la Armada Española contra Inglaterra, quien suprimió las revoluciones en Inglaterra, quien unificó Portugal y España, terminó sus días en un estado de degradación que asombró incluso a sus admiradores más fervientes. Hay una lección poderosa en cómo el fin de Philip II contrasta con su vida. Durante su reino, trató de controlar todo: política, religión, cultura, los mares, territorios distantes. Construyó un sistema burocrático tan detallado que nada escapó de su conocimiento. Y aún así, al final, no podía controlar incluso las funciones más básicas de su propio cuerpo.
El hombre que consideró a sí mismo instrumento de Dios en la tierra se convirtió en un ejemplo vivido de fragilidad humana. Los historiadores de hoy debaten el extent al que la enfermedad prolongada de Philip afectó las decisiones políticas en los últimos años de su reino. Algunos argumentan que su estado de salud debilitado lo forzó a relajarse más a sus advisers, muchos de los que no tenían una visión estratégica, así contribuyendo a los retos militares y económicos que España comenzó a sufrir. Otros sugieren que la experiencia del sufrimiento física puede haber temperado su obstinación y lo hizo más inclinado a buscar paz, como se ve en algunos tratados firmados en los últimos años de su reino. Lo que no se debate es el impacto simbólico de la muerte de Philip II. Para una época en la que el cuerpo del rey representaba el cuerpo del Estado, ver al monarca más poderoso de Cristo reducido a un inválido devorado por parásitos, fue una explosión profunda a las percepciones de poder y divinidad de la época. Si el rey, anotado por Dios, podía sufrir de tal manera terrible y humillante, ¿qué dijo esto sobre el orden divino que supuestamente gobernaba el mundo? El hijo de Philip, quien se convertiría en Philip III de España, Philip II de Portugal, heredó un imperio todavía vasto, pero ya mostrando los primeros signos de largo descanso que marcaría el siguiente siglo. A pesar de su padre, él no era un administrador meticuloso, delegando mucho del gobierno a favoritos como el duque de Lerma. Quizás asombrado por el fin que vio, el nuevo rey se parecía más interesado en disfrutar de los placeres de la vida que en consumirse en el trabajo burocrático que había matado lentamente a su padre. La muerte de Philip II nos recuerda que, al final, ni siquiera los monarcas más poderosos escaparon de la condición humana. El rey que gobernó un imperio donde el sol nunca cayó sufrió un largo, doloroso y desgraciado descanso personal. Su horrible fin es un memento mori, un recuerdo de la muerte que, más tarde o después, nos hace todos igual, sea reyes o pecadores. La historia del monarca poderoso que murió en la agonía, lentamente consumido por enfermedades y parásitos, es más que una historia macabra para satisfacer curiosidades mórbidas. Es un recuerdo vivo de que detrás de los cronos, los sépticos y los manteles reales existen seres humanos frágiles y desagradables. Y que, cualquier gran poder del mundo, hay límites que ningún decreto real puede superar.